Ya estamos de regreso en esta edición especial de Hoy es Noticia, analizando esta primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric, y vamos a tomar contacto a esta hora con el presidente del Senado, el senador del Partido Socialista, Álvaro Elizalde. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. ¿Cómo está usted? Bien, atenta a todo lo que fue este discurso. Le quería preguntar, partiendo, ¿fue el discurso convocante, con épica, que necesitaba la coalición en estos 83 días que han tenido más ripios que digamos que un camino tan fácil con bajas las encuestas? ¿Era lo que se necesitaba? Yo creo que fue un buen mensaje. El presidente de la República dio cuenta de lo que va a hacer durante su gobierno, puso énfasis en la vocación transformadora de su gobierno, anunciando proyectos que son muy relevantes como la reforma tributaria o la reforma de pensiones, pero al mismo tiempo se hizo cargo de temas heredados, particularmente los problemas de seguridad, en una lógica republicana, promoviendo el diálogo democrático en un marco de respeto con todos los sectores. Así que creo que fue un mensaje en donde además el presidente no evadió ninguno de los temas más importantes, y sin lugar a dudas que fue un muy buen primer mensaje para un gobierno que recién inicia su mandato. Desde esa perspectiva, ¿usted cree que recupera fuerzas la coalición, en el sentido que le estaba preguntando, que no había sido muy fácil el inicio? Pero mire, aquí lo importante es que el presidente Boric ganó la elección presidencial con un programa de transformaciones, y él no renuncia a su vocación transformadora, pero al mismo tiempo aborda una serie de otros temas, insisto, que son heredados, que tienen que ver con problemas tales como la delincuencia o la situación económica inflacionaria, y plantea iniciativas que el gobierno está impulsando y va a impulsar precisamente para enfrentar este tipo de situaciones. Y ahí además teníamos es una declaración muy nítida y clara respecto al tema de la violencia, y reitera la importancia de impulsar cambios profundos que nos permitan construir un país con mayor justicia social, enfrentando las desigualdades. Así que creo que fue en general un muy buen mensaje. Y en esa perspectiva, en materia de seguridad, delincuencia, ¿va a contar con todos los partidos de su coalición? Porque, bueno, es un gobierno que tiene dos coaliciones y precisamente en ese punto, en materia de seguridad, no ha contado con todos. ¿Usted cree que ese pudiera ser tal vez el mayor escollo en ese respecto? Yo creo que aquí lo importante es cómo se construye una mayoría para apoyar las iniciativas que el presidente Boric ha comprometido precisamente para elevar los estándares de seguridad en Chile. Él ha hecho un planteamiento muy claro respecto a la necesidad de erradicar las armas de la sociedad chilena, porque lamentablemente son muchos los delitos que se están cometiendo utilizando armas de fuego. Son muchos los niños, incluso lactantes, que han muerto por balas perdidas. Y cada vez vemos delitos que se cometen con mayor grado de violencia. Y ante eso entonces se requiere una respuesta categórica del Estado. La violencia no nos va a permitir construir un Chile más justo, la violencia tiene que ser condenada siempre, tiene que ser erradicada de nuestra sociedad, y las armas de fuego de la misma forma, porque son precisamente un peligro para todas las chilenas y chilenos. Y él ha hecho un planteamiento claro al respecto. El gobierno ya había anunciado una iniciativa en esta materia, y por cierto nosotros esperamos que todo lo que requiera de tramitación legislativa sea analizado y apoyado en el Congreso Nacional para tener instrumentos que nos permitan erradicar las armas de nuestro país. En materia de seguridad también el presidente no esquiva su rol y dice que él va a utilizar todas las herramientas que tiene constitucionalmente, y también plantea justamente que la responsabilidad final es de él. ¿Usted cree, desde esa perspectiva, que pudiera ser capaz de ir por sobre la coalición en minutos que se necesitara? Quien tiene el mandato popular para gobernar es Gabriel Boric, y por tanto lo que corresponde es que él tome las decisiones como jefe de Estado. Y la primera responsabilidad u obligación que tiene un Estado es proteger a las personas, y garantizar su integridad física y el derecho a la vida. Ese es un derecho sagrado que no puede ser cuestionado bajo ninguna circunstancia. Por eso me parece positiva la declaración del presidente de que él va a utilizar los instrumentos que les confiere el Estado de Derecho, con respeto estricto a la legalidad, con respeto estricto a los derechos humanos, para hacer valer un principio básico, que es
el resguardo a todos y todas quienes viven en nuestro país. Así que creo que esa declaración, que además fue muy clara en su mensaje, da cuenta de la conciencia que tiene el presidente respecto del problema que estamos enfrentando como sociedad y, en segundo lugar, del rol que a él le corresponde jugar como primer mandatario. Y creo que en ese sentido no ha sido ambiguo, sino que ha sido claro. Y por eso insisto, en este mensaje él no evadió ningún tema, abordó todos los temas y lo más importante, con altura de miras y convocando a los distintos sectores a promover el diálogo democrático que nos permita tener propuestas para enfrentar este tipo de desafíos. Senador, uno de los temas que no nombró fue lo que va a hacer con este proyecto de ley para liberar a los presos del estallido social. De hecho, durante esta jornada se registraron manifestaciones aquí en la capital a propósito de eso. ¿Usted cree que fue, digamos, algo involuntario o que no se quiso referir a eso y más bien quiso hacer un guiño en materia de derechos humanos desde otra perspectiva, encargándole a la senadora Campillay que se haga cargo de este tema de la reparación de los, digamos, de las personas víctimas del estallido social? Bueno, en materia de derechos humanos el presidente fue claro, señaló que él tiene un compromiso, que además constituye un compromiso del conjunto de la sociedad chilena, y planteó iniciativas para reparar el daño causado con motivo de las graves violaciones a los derechos humanos que se produjeron en el contexto del estallido de octubre y los meses posteriores. Claro, pero no habló de los presos de la revuelta. Sí, no fue un tema que se haya abordado. Hay un proyecto de ley que está siendo tramitado en el Senado de la República. El gobierno ha señalado que podría eventualmente presentar una iniciativa en esta materia. Bueno, y es parte del debate legislativo que se va a desarrollar en las próximas semanas. Ahora, en materia de derechos sociales, la agenda que presentó el presidente fue bastante ambiciosa. ¿Usted cree que pudiera llegar a ser realista o pudiera generar frustraciones? Porque todo depende de una reforma tributaria que todavía no conocemos. Aquí hay que tomar conciencia que si queremos contar con herramientas para proteger socialmente a las personas, necesitamos de ingresos. Es decir, el Estado requiere de recursos que permitan financiar el gasto social en favor de la clase media y los sectores vulnerables. Y eso pasa necesariamente por una reforma tributaria. Si queremos que haya salud de calidad, queremos que haya educación de calidad, queremos que obviamente estamos hablando de derechos que deben estar garantizados, eso implica tener los recursos suficientes. Y por eso es muy importante avanzar en la reforma tributaria que va a proponer el gobierno en las próximas semanas. Porque en caso contrario no vamos a contar con recursos necesarios para ayudar y proteger a las personas tal cual merecen. Así que creo que hay que tomar conciencia que la reforma tributaria es un prerequisito. ¿Para qué? Para precisamente avanzar en la construcción de un Chile más justo y particularmente para contar con herramientas de protección social. Y desde esa perspectiva, entonces, ¿usted cree que van a estar los recursos para poder ejecutar esta agenda social que es bien ambiciosa en materia de salud, en materia de educación, bueno, en materia laboral también, de pensiones? Bueno, esto forma parte del debate que en algún momento se va a desarrollar aquí en el Congreso Nacional y yo espero que exista amplitud de mirada, ánimo constructivo que permita que finalmente estas iniciativas sean aprobadas, porque, insisto, si queremos contar con herramientas para proteger adecuadamente a todas las chilenas y chilenos como merecen, eso implica tener un sistema tributario de carácter progresivo y que los que tienen más y ganan más contribuyan más. ¿Para qué? Para financiar el gasto social. Ya no se habla del impuesto a los súper ricos, sino que se habla del impuesto a la riqueza. ¿Le parece que es correcto ese giro? Bueno, es algo que ha planteado el propio ministro de Hacienda. Lo importante aquí es el principio. El sistema tributario debe ser progresivo y esto implica que parte de un principio básico, que es que los que tienen más deben contribuir más. Senador, viendo que la coalición necesita siempre ampliarse, ¿le llamó la atención la crítica inicial que hizo el senador Matías Walker que se alegraba de no ser parte de este gobierno? El senador Walker está en el legítimo derecho de dar la opinión respecto del rol que cree debe cumplir su propio partido en la relación con el gobierno. Pero lo importante es que al margen de que se incorpore un partido nuevo al gobierno, lo importante es que al momento de debatir estas iniciativas en el Congreso Nacional, siempre pensemos en lo que es mejor para el país.
y creo que las iniciativas que el gobierno está analizando y va a proponer son buenas para Chile. Así que espero que cuente con un amplio respaldo en ambas cámaras del Congreso Nacional. Y respecto al tema de la política de migración, ¿se echó de menos que no hubiera algo más concreto para la zona norte cuando tenemos una migración que hizo crisis el pasado mes de febrero y en ese sentido fue bastante escueto lo que dijo el presidente respecto a ese punto que es bien central? Pero el gobierno ha realizado una serie de hitos para anunciar lo que va a ser su política migratoria y lo más importante es tomar conciencia que efectivamente estamos viviendo una crisis producto de las expectativas que generó lamentablemente el presidente Piñera en su anterior mandato cuando fue a Cúcuta, hizo un llamado a que los venezolanos vinieran a Chile, dada la crisis humanitaria que se vive en Venezuela, sin tener capacidad para efectos de poder acogerlos como corresponde, porque aquí estamos hablando de personas, seres humanos, que viajan miles de kilómetros buscando un mejor porvenir, y precisamente porque lo están pasando muy mal en sus países de origen. Así que hay que tener conciencia, tenemos que actuar solidariamente. Por cierto, hemos sido claros, aquellos que vienen con afanes de otra naturaleza, que cometen delitos o tienen prontuarios, obviamente no serán bienvenidos, pero la gran mayoría de los migrantes son personas honestas, que trabajan esforzadamente por salir adelante junto a su familia, y requerimos, por tanto, de una política migratoria que esté en condiciones de acogerla y, por tanto, que puedan contribuir al desarrollo de Chile, como es la intención de quienes vienen a nuestro país, insisto, mayoritariamente. Finalmente, senador, ¿cómo quedó el ánimo de la coalición después de este primer discurso? Yo puedo hablar por el Senado y lo que puedo señalar es que en general los parlamentarios consideran que ha sido un buen discurso. Obviamente hay críticas que se escuchan desde la oposición, pero a veces me da la sensación de que esas críticas como que las habían escrito en la mañana, no escucharon el discurso y daba lo mismo lo que dijera el presidente, igual iban a salir a criticar en los mismos términos. Y me gustaría ver una actitud distinta. Valoren sí que hay sectores de la oposición que están en una lógica constructiva, que es lo que necesita el país. Muy bien, senador Álvaro Elizalde, muchísimas gracias por este contacto hasta ahora con CNN Chile, que tenga una buena tarde. Igualmente, Matilde, que tenga una muy buena jornada.